Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, exponiendo, presentando esta verdad del reino, esta verdad verdadera, esta verdad absoluta, que está en contraste, siempre lo he dicho. Como dice el apóstol Pablo, no me canso de decirle las mismas cosas hasta que esté, las ingiera, la dijera y forme un carácter y eso se haga una verdad en su vida. Una verdad verdadera que está en contraste a las mentiras verdaderas que hay dentro de nuestras congregaciones. Ese sincretismo, esa mezcla de falsa doctrina, el cual el pueblo debe salir de allí porque así no va a surgir, así no va a caminar. Eso no garantiza la presencia del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo que tanto lo necesitamos. Esa manifestación desde el punto de vista en cuanto a que Él pueda hacer una implosión en nosotros a beneficio nuestro, ¿no? Una implosión y una explosión a beneficio de los que nos rodean. Este es el trabajo del maestro José Briceño. Esto me centro, a esto me entrego, a esto me doy, a esto me acojo, a esto me aconsagro. Este es el llamado. Este es el llamado. Enseñar, perfeccionar a los santos. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, maestro Briceño transmite para un mundo, por ende internacional, pasando fronteras. La palabra está llegando muy lejos. Pablo dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra del Eterno no hay quien la pueda detener. Aquí estamos. Este es nuestro estudio número 7. Okay, el número 7. Y acerca de lo que es la neumatología. Hemos tocado ya varios tópicos de suma importancia. Hemos dicho verdades, pero mata demonios. Que, pues, repito y reitero, la iglesia necesita conocer. El manual de este estudio está disponible. Gente que me están preguntando, maestro, ¿está disponible el manual? Digo, sí, porque eso solo quise entregar 50. O poner en las manos de 50 personas interesadas en el manual, dieron su donación, ya lo obtuvieron, pero ya pasamos de 50, la gente me está llamando, maestro, quiero el manual, hágamelo llegar. Bueno, está abierta la posibilidad. Solo pregunten por el número de WhatsApp, más 1-786-604-3352, repito, más 1-786-604-3352 y le vamos a hacer llegar el manual. Usted da una donación al ministerio que requerimos de finanzas. Aprovecho de dar gracias a los que han aportado dinero a este ministerio. Han aportado sus finanzas, son gente muy agradecida. Maestro, estamos agradecidos y no queremos que este mensaje se detenga, sino que él prolifere, que él llegue muy lejos y vamos a aportar dinero de lo que nosotros recibimos en nuestras empresas, empresarios, para darle un empuje a este ministerio. Agradezco públicamente a los que lo han hecho, los que se han suscrito al canal de Facebook y los que lo han hecho personalmente, que lo han enviado por PayPal, por Western Union, por MoneyGram, por Zelle, lo han hecho y ha sido una bendición. Recibimos sus donaciones. Esto le vamos a dar un buen uso a su dinero. Usted aporta una ofrenda y solo se le envía el material, el manual. Eso es un manual preparado por mi persona. No fui a Google, copié y pegué. No. Estudio sistemático de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hacer una investigación acertada y
y preparamos este manual desde el punto de vista sistemático, homilético, está plasmado, está a sus órdenes. Manual que tiene aproximadamente, tiene, 79 páginas, oído, 79 páginas, un libro. Bueno, hoy es el estudio número 7 y estamos entrando un poquito en el campo de la cristología. Y estoy desarrollando la relación y la intervención que tuvo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Hablamos ya del anuncio y la concepción y el nacimiento de Cristo. Hablamos del bautismo y el ungimiento de Cristo. Hablamos de la tentación de Cristo. Y hablamos de las obras mesiánicas en Jesús. Mata demonios, verdades del reino que se dijeron allí. Y digo, no. Gente que me han llamado maestro, perdóneme. Toda la gloria es de nuestro Dios, hasta el punto que nadie le puede dar más gloria. Cuando decimos, Señor, te damos la gloria, sabemos lo que queremos decir. El motivo es correcto, pero nadie puede añadirle a Dios más gloria que la que Él tiene. Él es omniglorioso. La mejor expresión es, Señor, reconozco toda tu gloria. Pero que tú le digas a Dios, que le digas a Dios, Señor, te doy gloria. Pero espérate, ¿qué más gloria tú me puedes dar a mí si yo soy Dios? Te podría decir el gran yo soy. Las obras mesiánicas, hoy vamos a conversar un poco la muerte y resurrección de Cristo. Mire, aunque el Espíritu Santo en la muerte física que se produjo en Jesús, producto de la muerte espiritual, porque déjeme presentar entrar un poquito en la cristología para que usted pueda entender. En ningún momento el maestro Briceño ha dicho, permiso, que el Espíritu de Jesús murió. En ningún momento el maestro Briceño ha dicho eso. Porque no existe aniquilación de espíritu. Oído, no existe la aniquilación de espíritu. Jamás. Nosotros tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la eternidad en relación a nuestra vivencia, donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Déjeme decirle que nosotros vamos a estar en un estado, en un estado eterno, aunque nosotros pertenecemos al ámbito de lo sempiterno. O sea, nosotros estaremos en la eternidad, pero a nosotros no nos pertenece el decir que somos eternos. Porque hay tres cosas que hay que entender: temporalidad, sempiternidad y eternidad. Temporalidad es aquello que tiene principio y tiene fin. Las plantas, los animales, ¿ok? Eso es temporalidad, lo que tiene principio y tiene fin. Eternidad es lo que no tiene principio y no tiene fin. Repito, eternidad es lo que no tiene principio y no tiene fin. Eso nomás que se le da al gran yo soy, al verbo y al Espíritu eterno, al Espíritu Santo. No tienen principio y no tienen fin. Ya, eternidad. Pero sempiternidad es todo lo que tiene principio y no tiene fin. Eso es sempiternidad. Lo que tiene principio, pero no tiene fin. Los ángeles están en la línea de lo sempiterno.
Ellos tuvieron un principio y no tendrán fin. Los demonios están en la línea de los sempiternos, tienen principio y no tendrán fin. Lucifer, Satanás, está en la línea de los sempiternos, tiene principio y no tendrá fin. Los hombres, como creación de Dios, están en la línea de los sempiternos, tiene principio, pero no tiene fin. Nosotros somos sempiternos, pero no somos eternos, que vamos a vivir en la eternidad es otra cosa. Entonces, cuando la Biblia te habla de muerte, que es el término thanatos del griego, donde se deriva la palabra tanatología, es la ciencia que se encarga de estudiar la vida en el más allá. Thanatos significa separación. Hay dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Por eso en el huerto del Edén, en el Génesis, aparece escrito de esta forma. Dios le dijo al hombre, el día que comieses del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice así el texto en hebreo, muriendo morirás. Es decir, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Entonces, lo que produce en el hombre la muerte física es la muerte espiritual. La muerte espiritual tiene que ver con la separación de Dios y el hombre. Se separa Dios del hombre por causa del pecado que cometió en el huerto del Edén. La desobediencia, haberle dado más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios, que ese fue el primer pecado que el hombre cometió. La duda, haberle dado más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios, ese fue el primer pecado y eso lo llevó al segundo, que es desobedecer. Entró en la desobediencia, tomó del árbol, comió el prohibido y murió espiritualmente, se separa de Dios. Eso es la muerte espiritual, y la muerte física viene posterior. Es decir, que si el hombre no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Punto. Lo mismo pasó con Jesús en la cruz del Calvario. No fue que el espíritu de Jesús murió, no, pero Jesús murió espiritualmente. La muerte, la separación de Dios y de Jesús se dio en la cruz del Calvario. Por eso él exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Porque Dios, esto no sé cómo va a caer lo que voy a decir, Dios hizo a su hijo una maldición en la cruz del Calvario, porque escrito está, maldito es el que es colgado en un madero. Lo hizo una maldición. Dios hizo a su hijo en la cruz del Calvario el germen del pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios tomó el estado o la simiente satánica que estaba en la raza humana, que es el pecado, y lo colocó en Jesús, y tomó la naturaleza satánica que está en la raza humana, que es la muerte, y la colocó en Jesús. Cuando la simiente satánica y la naturaleza satánica entran en Jesús, no porque el diablo la puso, no porque Jesús cometió pecado e hizo pecado y entró en él, no, porque dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. La Biblia dice, y no se halló pecado en él. Pero el pecado que entró en Jesús, que el Padre puso sobre su Hijo en la cruz del Calvario, esa simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte, esa fue la que entró en Adán por la desobediencia. Con la diferencia, oído bien lo que voy a decir, estoy paradójico, contraproducente, esto no tiene sentido, pero es lo que dice la Biblia. La simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte, entró en Adán por desobediencia. Pero esa misma simiente de pecado que entró en Adán y esa misma naturaleza, que es la muerte, entró en Adán, ya entraron en Jesús por la obediencia. ¡Wow! O sea, en Adán entró el pecado y la muerte por desobediencia, en Jesús entró el pecado y la muerte por su obediencia.
Es lo que dice el texto. Pablo lo dice en Filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la muerte espiritual se produjo en Jesús, se separa del Padre, es lo que permite la muerte física, porque si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Por eso es que Dios tiene que primero colocar la muerte espiritual en él, para que todas las consecuencias de la muerte espiritual se produzcan en el hombre, en Jesús. Jamás Dios podía colocar en Jesús la enfermedad porque no podía. La enfermedad no tenía derecho sobre Jesús a menos que Jesús entrase en un estado de maldición. Que Jesús se separase del Padre y en él se produzca la muerte espiritual para que entonces Dios, por causa de esa muerte, colocara en él todo lo que entró en Adán. Todo. Cuando Dios Padre pone en Jesús el pecado, porque mire, se lo voy a decir de esta forma. Usted está acá, vamos a colocar esto acá, que está mi tacita de café. Usted está en este es vamos a decir, un pozo, donde hay un barro, un pozo cenagoso, barro. Adán se tiró al pozo y se llenó de barro. El barro vamos a tipificarlo como la simiente satánica. Adán se tiró en el pozo y se llenó de pecados y entró en la muerte física. La muerte espiritual para entrar a la muerte física. ¿Ok? Jesús no. Jesús estaba al lado del pozo y el Padre agarró el barro cenagoso y se lo lanzó a él. Pero es el mismo barro, es el mismo pecado, es la misma muerte. O sea, la diferencia es que en Adán entró la simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es el pecado, que es la muerte, entró por desobediencia, porque él se tiró en el pozo. En Jesús no. En Jesús el Padre le tira la simiente satánica, el barro, y le tira la muerte, producto de la simiente satánica, que es el pecado, y muere en la cruz del Calvario. Murió. Jesús dijo: he aquí yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. O sea, Jesús muere en la cruz del Calvario espiritualmente y muere físicamente. Pero oído, cuando Jesús muere espiritualmente, que se separa del Padre, el Espíritu Santo sale de él. El Espíritu Santo no se pudo quedar en Jesús, tuvo que salir de Jesús. No se podía quedar en él. Pero ese Espíritu fue el que lo condujo en todo, desde la cruz hasta la vida del más allá. Porque mire, aunque el Espíritu Santo antes de la muerte física de Jesús ya había salido de él por causa de la imputación de pecados que Dios Padre puso sobre su Hijo. ¿Dónde está eso, maestro? Segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 21. El Espíritu Santo, ese Espíritu eterno que sale de Jesús, fue el encargado de guiar a Jesús hasta la vida del más allá. Y fue él mismo el que produjo su resurrección. ¿Quién produjo la resurrección de Jesús? ¿Quién levantó a Jesús entre los muertos? El Espíritu Santo. Vamos a leer esto. Vamos a ver. Vamos a leer. Hebreos, búsqueselo. ¿Dónde está eso en la maestra en la Biblia? Vaya a Hebreos, capítulo 9, verso 14. Dice así, cito: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Oído, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin manchas a Dios.
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero quien hizo todo esto, quien condujo todo esto, fue el Espíritu Eterno. Está Hebreos capítulo 9, verso 14. Una vez que Jesús muere en la cruz del Calvario, murió, se produjo en él la muerte tanto espiritual como física. Jesús está 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y resucita al tercer día. Jesús resucita al tercer día. ¿Quién produjo la resurrección en Jesús? ¿Quién levantó a Jesús entre los muertos? Porque la resurrección no es algo que se da así, un chasquido de dedo, porque a Dios le sale, porque a Dios le da, porque Dios es obstinado. No. Yo quiero que oiga bien que estamos en Cristología. Es un terreno que debemos tocar tópicos para poder entender la neumatología. Por eso es que es importante estudiar las Escrituras. Dios tuvo que tener una aval mediante el Espíritu Santo, o vamos a decirlo así, el Espíritu Santo tuvo que tener una aval para levantar a Jesús entre los muertos. Porque, oído, Jesús murió en pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el pecado que entró en Jesús no entró por obra, sino por imputación. Es otra cosa. Pero murió en pecado. Jesús murió. Lo que produjo en Jesús la muerte fue la misma simiente de pecado que entró en Adán. La misma muerte que se produjo en Adán se produjo en Jesús. Con la diferencia que ya lo dije, que la muerte de Adán fue por desobediencia, la muerte de Jesús fue por obediencia, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Ahora, el Espíritu Santo produce la resurrección. Levanta a Jesús entre los muertos. Romanos 8, el capítulo 8, verso 11, miren lo que dice Pablo. Cito, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, escucha, presta atención a esto, presta atención. El Espíritu Santo, para poder resucitar a Jesús de entre los muertos, para poderlo levantar, primero lo tuvo que justificar y después lo tuvo que vivificar. Y es aquí donde yo quiero que entremos en una neumatología con cristología al unísono. No la podemos separar por nada. Por eso lo bello y lo lindo de estudiar las Escrituras y de llegar a ser polifacético en el mundo de la teología. Porque esto es algo tan rico, tan bello, estudiar las Escrituras y tan sustancioso, que es lo que nos sostiene a nosotros, que es lo que nos va a llevar a ser hombres y mujeres, a ustedes las mujeres, de éxito. Entendiendo que el éxito no es vivir una vida en popa, que nos falta sarna para rascar. No, éxito es cuando logramos pasar al otro lado, después de haber librado batallas, luchas con los poderes de las tinieblas, con las tentaciones, con los ataques, con las posibles enfermedades, con el desajuste financiero. Y para usted de contar. Perdón. Colocamos la fe en la palabra y el Espíritu Santo interviene, solventa y pasamos al otro lado. Somos personas de éxito. ¿Y qué nos garantiza el éxito? Esto, el conocimiento polifacético del texto sagrado. Porque mire, ya vamos a entrar en cristología. Dios
imputó la simiente satánica en Jesús, que es el pecado, imputó la naturaleza satánica en Jesús, que es la muerte. ¿Sí? Eso llevó a Jesús a la parte más baja de la tierra. Lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia, Metro? Búsquelo, deje la delincuencia, vaya, estudie. Lo dice Pablo, que Jesús fue la parte más baja de la tierra. Eso está en la Biblia. Pablo lo presenta en el libro de los Efesios. Búsquelo. Capítulo 4, ahí está. Dice que fue la parte más baja. Y si dice la parte más baja es porque hay una baja, que viene siendo la parte superior. Porque el Hades o el Seol se compone de dos departamentos, la parte baja y la parte más baja. Es lo que dice el texto sagrado. O sea, vamos a hablarlo. La parte superior y la parte inferior. En la parte superior es el seno de Abraham y la parte inferior es el lugar de tormento. Pero no estamos hablando del lugar de tormento eterno, porque el lugar de tormento eterno es el lago de fuego. Estamos hablando de un lugar donde van los muertos en Cristo, que es la parte más baja, que es donde estaba el rico, según la historia que Jesús cuenta, que eso no es una parábola, porque se dijo un nombre propio. Cuando se dicen nombres propios no es parábola. Y según lo que Jesús cuenta de la historia del rico y Lázaro, Lázaro estaba en el seno de Abraham, que es la parte superior del Hades, y el rico estaba en la parte inferior del Hades, el lugar de tormento. Jesús, la Biblia dice, vaya y estudie, no me pare mucho. Cuando muere va a la parte más baja de la tierra. No es que se fue al paraíso, porque al ladrón le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está mal escrito. Colocaron una coma donde no debería ir. Es más, el griego no tenía coma, no tiene puntuaciones. Eso lo destruyeron allí, ese pasaje, ese párrafo, eso lo acabaron. Lo acabaron. San Jerónimo de Estridón colocó ahí lo que le dio la gana y gracias a Dios por Casiodoro del Rey y Cipriano de Valera, los que nos trajeron la Biblia del Oso, la primera Biblia en el español, gracias a Dios por ello, pero también tiene sus problemas graves aquí, en su traducción, en su versión. ¿Qué pasa? Que Jesús cuando muere va a la parte más baja de la tierra, porque Él murió en pecado. Él ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Es allí donde tú y yo deberíamos estar. Si ya hubiésemos muerto. O es allí donde tú y yo deberíamos ir al morir. Pero Jesús fue y ocupó tu lugar para que tú no fueras a ese sitio. No. Y una vez que Jesús va a ese lugar, a la parte más baja, para Dios sacarlo de allí, tiene que producir una amputación de la simiente satánica, que es el pecado que estaba en su espíritu, y una amputación de la naturaleza satánica que estaba en su espíritu, que es la muerte. Dios tiene que extirpar, desramificar, quitar el pecado del espíritu de Jesús y quitar la muerte, colocar la justicia y poner la vida para que Jesús pueda resucitar, vencer la muerte. Al vencer la muerte, vence el Hades. Al vencer el Hades, vence los principados, los potestades, incluyendo a Satanás. Pero tiene que haber un aval. Porque si Dios levanta a Jesús de entre los muertos por el Espíritu, porque es que Dios perdona el vulgo, no es para que usted me entienda, porque es que a Dios le da la gana. O sea, Dios es obstinado, a Dios no le importa los derechos que Satanás tiene y punto, y que se vaya a bañar Satanás. No, esto no funcionó así. Por eso es bueno estudiar. No funcionó así. Dios tenía que tener un aval para justificar a Cristo. Ya dije que justificar, extirpar, desramificar, amputar la simiente satánica que es el pecado y en ella, y en lugar de ella, colocar la simiente divina que es la justicia.
amputar la naturaleza satánica que es la muerte, y en lugar de ella colocar la simiente, la naturaleza divina que es la vida eterna. ¿Cómo lo hacemos? Un solo elemento utilizó Dios para justificar a Jesús mediante el Espíritu Santo. Porque quien hizo la justificación y la vivificación, que no tiene oído, que es lo que produce la resurrección. Porque cuando en el texto se habla de vivificar, según lo que Pedro escribe en su primera carta, el capítulo 3, verso 18, no está hablando de resucitar, está hablando de impartir la naturaleza divina que es la vida. Y cuando habla de justificarme, está hablando de impartir la justicia, la simiente divina que es la justicia. Una vez, oído esto, una vez que Dios, que por el Espíritu justifica y vivifica, entonces cuando se produce la resurrección. Pero a esto voy. ¿Cuál fue el elemento o el aval que Dios tuvo o usó para justificar a su Hijo? El cumplimiento de la ley. ¿Podía ser un hombre justificado si cumpliese la ley? Sí. Pablo nunca negó esa posibilidad. Pablo nunca dijo que no. Lo que Pablo dijo fue que no hay hombre que la pueda cumplir para ser justificado por ella. Pero para eso se te dio la ley, para ser justificado por ella. Y al tratar de vivirla y caminar en ella y darte cuenta que no puedes cumplirla para ser justificado por ella, entonces se te crea la necesidad de un Salvador, que es Jesús. Porque la ley era como el termómetro que te dice el nivel de fiebre, la que tienes, pero no te quita la fiebre. La ley se te dio para que tú veas hasta dónde tú eres transgresor, hasta dónde has pecado, y por causa de eso presentar un sacrificio. Pero hubo un hombre que la logre vivir todas las demandas de Dios en la ley. Si lo hay, es justificado. Ese fue Jesús. Se me prende el bombillo. ¡Wow, maestro! ¡Wow! Jesús fue justificado por las obras de la ley. Jesús cumplió los mandamientos y las demandas que emanaron de Dios en relación a la ley mosaica. Los cumplió. Alguien dice que son 613 mandamientos. Yo no sé quién hizo ese cómputo, pero si eso fue así, Jesús los cumplió todos. Si es que había que cumplirlos, los cumplió todos. Todo lo que los profetas dijeron de Jesús se cumplieron en él. Una de las cosas que me llama mucho la atención de mi Señor Jesús, de Antropos, el Dios hombre, quien está sentado a diestra del Padre, mi hermano mayor, que me representa ante la diestra de mi Padre, aleluya. Es que él, oído. Lo voy a decir de esta forma para que usted pueda. Jesús no cumplió con las palabras proféticas que los profetas dijeron de él. Repito, Jesús no cumplió con las palabras proféticas que los profetas dijeron de él. No. Las palabras proféticas que los profetas dijeron de él se cumplieron en él. O sea, Jesús no cumplió la ley. La ley se cumplió en él.
Por eso cuando abre el libro de Isaías en la sinagoga y lo termina de leer, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, y empieza a dar una serie de virtudes y de bendiciones por causa de la unción en su obra mesiánica. Al terminar cierra el libro y dice: estas escrituras se han cumplido en mí. No dijo: esta escritura yo las he cumplido. No, estas escrituras se han cumplido en mí. Toda la ley de los profetas, toda la ley a los profetas. Yo no he venido a abrogar la ley a los profetas, he venido a cumplirla. Yo he venido para que todo lo que se dijo de mí, los profetas, se cumpla en mí. Y esa ley, esa obediencia que Jesús tuvo sobre las demandas de la ley, fue lo que Dios usó para justificar a Jesús. Lo justifica. Primera carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 16, dice, cito, es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, el teantropos, el Dios hombre, y justificado en el Espíritu. Pero una vez que es justificado, Dios amputa la simiente satánica del Espíritu de Jesús e imputa la simiente divina, que es la justicia. Y Dios amputa la naturaleza satánica, que es la muerte, e imputa la naturaleza divina, que es la vida eterna. Primera de Pedro. Pedro escribe en el capítulo 3, verso 18, miren lo que escribe Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Está. El Espíritu Santo se encarga de producir en Jesús la resurrección, pero para que esto se dé, la resurrección, tiene que primero justificarlo y después vivificarlo. Este espíritu que produjo la resurrección, la justificación y la vivificación en la vida de Jesús, mora en ti y mora en mí. Dime algo, búscame algo que Él no pueda hacer a tu favor y a favor de los que te rodean. Búscamelo. ¿Por qué vivir? Siempre lo he dicho, en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbre, en bipolaridad, emocionalmente atados, enfermos, con desajustes financieros, en desasosiego, preocupados, tensionados, tensos. ¿Por qué? Cuando tenemos un espíritu que muere en nosotros, que todo lo puede. Pero el Espíritu Santo, con la resurrección que se produjo por la justificación y que a causa de la justificación vino la vivificación, y esto produjo la resurrección, se encarga de glorificar, de testificar y honrar a la persona de Jesús. Lo glorifica. Testifica de Él. Y honra a la persona de Jesucristo. Por eso es que cuando usted y yo con lo que hacemos
con nuestros actos no glorificamos, no testificamos, sino que más bien somos un mal testimonio a la vida de los que nos rodean en relación a Jesús, al evangelio que predicamos, y no honramos a la persona de Jesucristo con nuestros hechos, con nuestra vida de pecado, que pecamos con premeditación y alevosía, no sé dónde está el Espíritu Santo en usted. No lo sé. Porque una persona que vive una vida en el Espíritu, entendiendo lo que es vivir una vida en el Espíritu. Estamos hablando del teatro, del show, del sensacionalismo, que la danza espiritual, que hablar en lenguas, que todo el mundo hablando en lenguas con un desorden en la congregación, que saltando y que brincando y que poniendo manos y el tumbadito y que la risa en el espíritu. Eso es mentira. Toda eso es basura dentro de la iglesia. Eso es mentira. Eso es mentira. Estamos hablando de vivir una vida en el Espíritu, de que el carácter del Espíritu se refleje en nosotros. Vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no entrando en el terreno del litigio, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, el escarnio, la censura, no teniendo raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, celos, no teniendo un mamón interno, una codicia, una avaricia por el dinero, amor al dinero, no teniendo esa sed de prestigio, la vanagloria de la vida, tú sabes, el ser aplaudido, reconocido, te crees autosuficiente, prepotente, crees que la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el ombligo del mundo, el tapón del océano. Tú te crees, tú sabes, no, yo me creo. No hay un espíritu quebrantado, no eres un sumiso, sujeto, humilde, obediente. No, todo lo contrario. Estás en el terreno de la inmoralidad sexual, caminando en esa basura, en la pornografía, y para usted de contar. Y con todo eso que tú haces, pues nadie, no glorificas a Dios, no testificas de Jesús, no honras al Señor, no honras el mensaje del Evangelio. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque eso es lo que hace el Espíritu. Jesús lo dijo en Juan, en el capítulo 16, verso 1, Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero en Hechos, el capítulo 5, verso 32, Hechos 5, 32 dice así, Pedro hablando, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero en primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica, testifica y honra a la persona de Jesús. Cuando Jesús es justificado, vivificado y resucitado, el Espíritu Santo lo glorifica. Da testimonio de Jesús en su resurrección y honra a la persona de Jesucristo 24 horas al día. Y el instrumento que Él tiene para hacer eso es usted y soy yo. Nuestro próximo tópico vamos a hablar de la unidad en el conjunto de la deidad. Vamos a ver esa unidad. Yo le voy a demostrar a usted que una cosa es hablar de Dios Padre, una cosa es hablar de Dios Hijo, y otra cosa es hablar de Dios Espíritu Santo. Tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, dispensación de la gracia. En las dispensaciones antes de la gracia tenemos al gran yo soy, al Verbo y al Espíritu eterno. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Nuestro próximo estudio. Se va el maestro Briseño, se despide
por lo menos hasta ahora. Hasta nuestra próxima oportunidad. Entremos en el otro estudio, el número 8. Estaremos acá con ustedes. Me despido. Uno, pido, oren mucho por mí, no me dejen de orar, no dejen de orar. Oren mucho, cúbranme bastante. 2, compartan estos mensajes, no se queden con ellos. Tengo otro anuncio. Por favor, suscríbase al canal de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube porque hemos tenido algunos desajustes en el canal de Facebook. Yo necesito que todos los que me están siguiendo por Facebook, por favor, suscríbanse en el canal de YouTube. ¿Ok? Suscríbanse en el canal de YouTube. Número 4, si usted puede ponerse en el manual de este estudio. Todo lo que he dicho está en el manual. Usted no se lo va a aprender de memoria así nada más. Esto me costó mucho buscar en toda la Biblia y colocar acá. Esto no fue fácil. Esto no fue copiar y fui a Google, copié y pegué y puse para acá. No, eso es estudios. Este manual está disponible. Solo escriba a mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352. Repito, +1 786 604 3352 y me pregunta, maestro, ¿cómo hago para ponerme en este manual? Y se lo vamos a hacer llegar. Ahí usted va a tener una información muy acertada. Y número 5, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con honores. Si una ofrenda para este ministerio, lo agradecemos con honores. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Lo puede hacer por sistema Cell. Mi usuario es mi correo, josebriceno71@gmail.com, Briceno con C. josebriceno71@gmail.com. Este es mi usuario, a nombre de José Briceno. También puedo usar mi número de teléfono, +1 786 604 3352. Lo puedo usar como usuario de Cell también. También le va a dar la posibilidad de hacer su ofrenda. Por PayPal lo puede hacer también. Le enviar una ofrenda de España por PayPal. Pero agradecidos, muy agradecidos. ¿Cuál es el usuario? Correo, otro correo. josén77bricenoa77@gmail.com. Repito, josén77bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceno. También puedes enviar una ofrenda a través de Western Union o también por MoneyGram, colocando los 2 nombres y los 2 apellidos, así como está, José Nicolás Briceno Aldana, José Nicolás Briceno Aldana, 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 para retirarlo en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Se te agradece con honor. Esa ofrenda la estamos tomando porque vamos a hacer unos proyectos muy, muy fuertes. Vamos a hacer algo bien, bien grande acá, según la dirección del Espíritu Santo. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786 604 3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.